Libro Anatomía del Alma, capítulo 11, parte 2. Ira y orgullo. El elemento fuego. En nuestras santas escrituras no hay órgano más despreciado que el hígado. El Zohar compara al hígado con Esau, el rojo, Bereshit 30, Tikunei Zohar 21, página 52a. Quien, mientras no se purifique y retorne a Dios, encarna el poder mismo del mal. El hígado corresponde también a la idolatría, que es sinónimo de orgullo y de arrogancia. Sotá 4b. Y corresponde al fuego del Geinón, Tikunei Zohar, página 69b, a la ira y a la furia. De los 4 elementos, el fuego es caliente y seco, y es el más liviano en su constitución física. Las propiedades del calor hacen que se eleve. El elemento fuego en la personalidad es la fuente del orgullo de aquel que piensa que se encuentra por sobre los demás. La ira es un subproducto del fuego del orgullo. Es debido al orgullo que la persona se enciende con la ira cuando sus deseos no son satisfechos tal cual lo desea. La persona humilde puede ejercer el control de manera más eficaz. Por lo tanto, el orgullo y la ira se presentan como dos de las peores características del hombre, que lo arrastran hacia la irritabilidad y al deseo de poder y de honor. Así la arrogancia y la ira hacen que uno odie a aquellos que se encuentran en una situación más elevada que la suya. Sha'arei Kedushá 1:2. La ira, el orgullo, la irritabilidad y el odio no necesitan comentarios. Todo el mundo sabe lo despreciables que son estos rasgos. Sin embargo, ellos prevalecen de un modo desproporcionado en toda la sociedad. Por eso es apropiado citar a esta altura algunas de las enseñanzas del Rebbe Nachman acerca de la gravedad de esas características y cómo controlar e influenciar de manera positiva al hígado y a la vesícula biliar para superar así sus efectos negativos. Orgullo y humildad. El orgullo trae pobreza. Consejo, página 64, número 3. Comer y beber genera orgullo. El orgullo equivale a la idolatría. Mediante una cercana asociación con el sadik, uno puede superar el orgullo. Muchos individuos dan el aspecto de ser gente humilde, pues son conscientes que la arrogancia es un rasgo despreciable. Por eso se comportan como si fueran modestos y no quisieran ninguna clase de honor, aunque de hecho anhelan el respeto de los demás y corren detrás del honor. Esta falsa humildad, que es de hecho arrogancia, es una forma de idolatría. Es debido a esta búsqueda de honor que el exilio aún no ha terminado. La arrogancia y la inmoralidad sexual están asociadas entre sí. La arrogancia lleva a la homosexualidad y a la ira. La inteligencia, el poder y los bienes materiales son los 3 factores más importantes para generar orgullo. El hombre arrogante es una persona deforme. La arrogancia engendra problemas. Si las cosas parecen ir en contra de nuestra voluntad, ello es señal de arrogancia. La Torá, es decir, la espiritualidad, solo puede encontrar un lugar dentro de la persona humilde. La fe genera humildad. La humildad lleva al arrepentimiento. Vivir el Shabbat y celebrar las festividades con alegría cultiva la humildad. La verdadera humildad no significa andar desaliñado o actuar como si uno no valiera nada. Uno debe de ser consciente del propio valor y aún así actuar de manera humilde. La humildad elimina la disputa y el sufrimiento y da vida. La indescriptible delicia de la vida eterna del mundo que viene solo puede experimentarse en la medida en que uno haya adquirido humildad en este mundo. Ira e irritabilidad. La ira tiene su raíz en el hígado, el cual está lleno de sangre. Esto corresponde a Esau, quien nació con un aspecto rubicundo,
Dado que Esau representa la ira, su poder se extiende sobre todos aquellos que se dejan enfurecer. Likutei Moharan 1.57.6. Cuando una persona se abandona a la ira, provoca con esto al gran acusador, a Esau, es decir, el malo. Las acusaciones de Esau son los obstáculos, las dificultades y los enemigos que enfrentan a la persona durante su vida. Ellos literalmente se hacen cargo del hombre furioso. Su furia expulsa su sabiduría y la imagen del santo bendito sea desaparece de su rostro. Likutei Moharan 1.57.6. La ira desgarra el alma. Likutei Moharan 1.68. La ira hace que uno tenga hijos tontos y le acorta la vida. La ira trae vergüenza. La persona irascible se humilla a sí misma. La ira en hebreo, jamá, hace que la persona pierda su dinero. La riqueza es llamada una pared protectora, jomá. En hebreo, cuando la persona monta en cólera, transforma el jomá en jamá y así pierde su riqueza. Likutei Moharan 1.68. La ira lleva a la depresión. La ira hace que la persona pierda su sabiduría y previsión. Tener paciencia y refrenar la ira trae riqueza. Quiebra la fuerza de la ira con amor, refrenándote y actuando con bondad. Entonces podrás comprender el verdadero objetivo al cual debes aspirar. La ira y la falta de bondad surgen cuando la comprensión es limitada. Cuando más profunda es la comprensión, más desaparece la ira y más se difunden la bondad, el amor y la paz. El estudio de la Torá le da a uno la capacidad de alcanzar una profunda comprensión. La santidad de la tierra de Israel ayuda a que la persona quiebre su ira. Al quebrar y superar la ira, traes el espíritu del Mashiach al mundo. También te haces digno de bendiciones y del respeto y la admiración de la gente. Si superas la ira, podrás alcanzar tus objetivos. Amor y odio. El odio infundado hace que la persona ingiera alimentos que no son kosher. Esto alimenta el hígado, fuente de la ira y del odio, generando mayor odio aún. La confusión es señal de odio. Likutei Moharan 1.17.5. El diálogo viene con la paz. La lucha hace que las relaciones se vean truncadas. Likutei Moharan 1.239. La pasión por la comida hace que la persona favorezca a uno de sus hijos más que a los otros. Comer en Shabbat trae amor y paz. El amor y la bondad son sinónimos. El amor genera entusiasmo. El amor trae alegría. Enseña el Rebbe Nachman, al comer, el hígado es el primero en ser alimentado. Luego, este transfiere los nutrientes al cuerpo, los que finalmente llegan al cerebro. Cuando la persona ayuna, el hígado es dejado de lado, pues el cerebro debe tomar los nutrientes que ya se encuentran en el cuerpo y el hígado se queda sin nutrientes frescos. Así, mediante el ayuno, el hígado se subordina al cerebro. Existen dos clases de paz. Una es el cese de fuego y la otra es el diálogo pacífico. Ayunar representa el cese de fuego, un dominio temporal sobre los enemigos, sobre los poderes de Esau que están en el hígado. Esta no es una paz permanente. Por otro lado, el Shabbat, durante el cual se requiere que comamos, representa una paz más permanente, un diálogo pacífico entre fuerzas que están en conflicto, cuando uno puede comer sin estar sujeto a la influencia de Esau. Durante el Shabbat, la mente reina suprema. Likutei Moharan 1.57, 7-8. Como hemos visto en el capítulo 11, comer en el espíritu del Shabbat eleva las perspectivas
espirituales de la persona. Mediante el mismo acto físico de comer, uno puede ascender por sobre la materialidad de aquello que está ingiriendo. Esto se debe a que Shabbat es como Shevet, que significa sentarse en calma y en paz. Es un comer que puede generar calma, tal como las comidas del Shabbat en familia, que son capaces de vencer a los enemigos y traer la paz. La vesícula biliar. La mayor parte de la gente reconoce o debería reconocer que su sufrimiento es producto de sus propias acciones. Si la persona no cuida su salud, acabará por enfermar. Si actúa de modo irresponsable con su dinero, traerá la ruina financiera sobre sí misma. Las peleas familiares son usualmente el resultado de una palabra intrascendente, y la lista es interminable. Cierta vez dijo el Rebbe Nachman: si no están dispuestos a sufrir un poco, deberán sufrir mucho. Tradición oral. De hecho, es doloroso reconocer los propios errores, pero este es el primer paso hacia su rectificación. Al ignorar las propias fallas, no solo no se evita el dolor, sino que inexorablemente se volverá sobre lo mismo, generando un sufrimiento aún mayor. Un poco de amargura. Enseña el Rebbe Nachman: el alma busca siempre cumplir con la voluntad de su Creador. Sin embargo, cuando el alma ve que el cuerpo en el cual habita no sirve al santo bendito sea, desea abandonarlo y retornar a su Hacedor, generando así la enfermedad del cuerpo. Los remedios pueden hacer que la persona recupere su salud. La enfermedad se presenta debido a que la persona ha tomado la costumbre de dejarse llevar por sus pasiones. Al enfermar, la persona pierde en general su apetito y para mejorar se ve forzada a tragar toda clase de medicamentos y de amargas pociones. De esta manera no intencional, la persona demuestra que es perfectamente capaz de controlar sus deseos en aras de un propósito que comprende. Como resultado, su alma retorna a ella con la esperanza de que ahora también aceptará la necesaria amargura del retorno al sendero espiritual. Likutei Moharan 1.268. La bilis acumulada en la vesícula biliar es extremadamente amarga, pero esta misma amargura es precisamente uno de los más significativos edulcorantes que pueden encontrarse en el cuerpo. Producida en el hígado, la bilis neutraliza la acidez y quiebra las grasas. Luego de cumplir con una tarea, parte de su fluido retorna a su fuente, pacificando y enfriando el hígado. Luego del intenso trabajo de limpieza de la sangre, esto se encuentra aludido en la afirmación de nuestros sabios citada más arriba en Berajot 61b. El hígado se enoja, la vesícula biliar emite fluidos para pacificar esa ira. Así, de la misma materia con la que se produce nuestra ira, también se crea un pacificador para aplacarla. De la misma manera, es desde nuestro sufrimiento que el reconocimiento de nuestro error ocasiona su rectificación. Y paz. Enseña el Rebbe Nachman: la paz es el remedio universal, tal cual está escrito en Yeshayahu 57:19. Paz para aquel que está lejos y paz para aquel que está cerca, dice Dios, y yo lo curaré. Si una persona enferma, eso se debe en general a que los sistemas del cuerpo no están funcionando de manera armoniosa. Sus 4 humores o elementos se encuentran en conflicto. La persona requiere entonces medicinas que le devuelvan el equilibrio y permitan la curación. Es interesante notar que los remedios son en general muy amargos. Aún así, la gente está deseosa de soportar un poco de amargura con tal de ser curada para alcanzar la paz interior. Lo mismo ocurre con respecto a la curación espiritual. Es posible que la persona deba de soportar una cierta cantidad
cantidad de sufrimiento que puede de hecho ser muy amargo, pero luego comprenderá que este sufrimiento proviene de su propia insuficiencia espiritual y que ella misma es la fuente de su propia amargura. Al reconocer sus faltas, la persona es llevada a mejorar. La misma amargura se vuelve entonces un poder curador que la lleva más cerca aún de la paz espiritual. Likutei Moharan 1.27.7. El vaso. Las funciones del vaso consisten en mantener el volumen del fluido sanguíneo, producir cierto tipo de células de la sangre y recuperar la materia de las células sanguíneas gastadas, filtrando impurezas de la sangre. Como tal, su energía se focaliza sobre las impurezas que se hallan en el cuerpo y entabla una batalla constante por eliminar los excesos del sistema. Cuanto más excesos hay en el cuerpo, más difícil es el trabajo del bazo. Tradicionalmente se ha asociado al bazo con la melancolía. La conexión es clara. El bazo representa la bilis negra y la depresión melancólica es atribuida a un exceso de bilis negra. Así es como el bazo, trabajando constantemente con materia superflua, tiene de hecho una tarea realmente depresiva. El asiento de la depresión. Enseña el Rebbe Nachman, la melancolía está asociada con el bazo. El vaso puede filtrar solo una limitada cantidad de sangre en un tiempo determinado y esta actividad es muy beneficiosa para la salud. Sin embargo, si dentro del sistema hay una cantidad extra de excesos, el vaso no puede filtrarla como es debido. Estos excesos inducen a la tristeza y a la depresión, que en sí mismas envenenan más aún la sangre, generando la enfermedad. Likutei Moharan 2.6. El bazo, llamado tejol en hebreo, es considerado frío y seco, como el elemento tierra. Hol en hebreo significa arena, el más bajo y denso de los 4 elementos. Siendo el más bajo y denso de los 4 elementos, la tierra corresponde a la depresión. Cuanto más triste se encuentra la persona, más dominada está por la inercia interna enraizada en el elemento tierra. Esto lleva a la pereza y a la indiferencia, las que a su vez generan mayor depresión y letargo. La sangre envenenada, que debe de ser purificada por el vaso, es también densa por naturaleza. Tikunei Zohar número 70, página 134. Más aún enseña el Rebbe Nachman que la más importante mordida de la serpiente es la tristeza y la dejadez. Esto se debe a que la serpiente fue maldecida con, en Yeshayahu 65:25, el polvo será el alimento de la serpiente. El elemento polvo representa la dejadez y la tristeza, las cuales surgen del elemento tierra. Likutei Moharan 1.189. Es por esta misma razón que el Rebbe Nachman previno respecto a los excesos espirituales, es decir, al rigor y a la severidad en el camino de la búsqueda espiritual. El versículo afirma en Vaikra 18.5, vivirán por ellos, vivirán y no morirán por ellos. Yomá 85b. La gente que siempre busca mayor rigor debido a que nunca cree en sus logros en el campo de la devoción espiritual, vive generalmente en un estado constante de depresión. El exceso de rigor en la devoción y de hecho en todos los aspectos de la vida conduce a la depresión. Esto puede apreciarse en la palabra humrot, rigores, similar a homer, materia, como opuesto a la espiritualidad. Por lo tanto, estos rigores tendrán el efecto contrario al esperado, pues la depresión es un obstáculo en el logro de la grandeza espiritual.
la avaricia, obsesión y envidia. En ningún otro ámbito se manifiesta la depresión con tanta fuerza como en la búsqueda de riquezas. En una de sus principales lecciones, el Rebbe Nachman se refiere a la conexión entre la avaricia y la depresión. Enseña el Rebbe Nachman: el rostro de la santidad es un rostro brillante que representa la vida y la alegría. El rostro de lo no santo es un rostro oscuro que representa la melancolía y la idolatría. Están aquellos que son arrastrados por un deseo de riquezas, pero se niegan a creer que el Santo bendito sea puede darles lo que necesiten con un mínimo de esfuerzo de su parte. Esta gente invierte todos sus esfuerzos corriendo tras la fortuna, pero aunque haya acumulado una vasta riqueza, esto no les genera placer alguno, como en Bereshit 3:17, con tristeza comerás. Esta gente se encuentra atormentada por las fuerzas del mal, de la idolatría y de la muerte. Likutei Moharan 1:23:1. Por otro lado, escribe el Rabí Natán que la fe corresponde a la tierra, como en el versículo Salmos 37:3, radícate en la tierra y cultiva la fe. Esto puede comprenderse a la luz del hecho de que tal como un hombre se apoya sobre la tierra y depende de ella, de la misma manera su espiritualidad depende de su fe. Por eso, así como la búsqueda de riquezas corresponde a una falta de fe en la capacidad de Dios de proveer lo necesario, tener fe en que Dios sí puede proveernos nos elevará desde la tierra material hasta el plano espiritual. Likutei Tefilot 1:128. El vaso ríe. El Rebbe Nachman dedica gran parte de la lección citada más arriba a ofrecer pruebas adicionales sobre esta enseñanza, indicando varias acciones que pueden arrastrar a la persona a la avaricia, tal como la impurificación del pacto, decir mentiras y demás. Luego introduce al bazo jugando un papel importante en esta pasión por la riqueza. El vaso representa a Lilith, la esposa de Satán, el ángel de la muerte. Ella es la madre de la multitud mezclada. Shemot 12:38. La veleidad del tonto. Ella atrapa a la gente con la riqueza y luego la mata. Tikunei Zohar 140a. Cuando Adán comió del árbol del conocimiento del bien y del mal, fue maldecido, con tristeza comerás. También la serpiente fue maldecida. Bereshit 3:14. Polvo comerás todos los días de tu vida. Polvo corresponde al dinero, como en Job 28:6, su polvo es oro. Explica el Rebbe Nachman: cuando alguien se obsesiona con la riqueza y desperdicia todos los días de su vida corriendo tras ella, su maldición es idéntica a la de la serpiente, es decir, perseguir la riqueza le come los días de su vida, malgasta así su vida buscando riquezas, es decir, polvo. Tal persona realmente come con tristeza y melancolía. Likutei Moharan 1:23:6. Como hemos apuntado, el vaso corresponde a la melancolía. La melancolía es un estado anormal atribuido a un exceso de bilis negra. Se caracteriza por la depresión, el mal humor y la desilusión. Quizás los enemigos más grandes del hombre, la gente que hace de la búsqueda de riquezas su único objetivo en la vida, tiene en general aspiraciones de grandeza. Al no estar nunca conforme con lo que posee, siente constantemente depresión y tristeza y tiende a ser irascible. El Rebbe Nachman continúa explicando qué es lo que quiere decir el Zohar al representar al vaso como Lilith, la madre de la multitud mezclada, veleidad del tonto, quien atrapa a la gente con la riqueza y luego la mata. La multitud mezclada no buscaba la espiritualidad, sino que estaba impresionada por la nueva grandeza de los judíos, pero aún se hallaba demasiado hundida en el materialismo como para apreciar el significado de esa grandeza.
Ellos salieron de Egipto junto con los hijos de Israel, pero mientras estaban en el desierto eligieron adorar el dinero y el becerro de oro. Esto era idolatría, la veleidad del tonto, pues ella los atrapa, ofreciéndoles riquezas a cambio de verdadera espiritualidad. Esto es lo que quiere decir. Ella atrapa a la gente con la riqueza y luego la mata. El bazo, que corresponde a la avaricia y a la depresión, representa a Lilith. Ella atrapa a la gente toda su vida, pues constantemente ellos creen que ahora sí van a aprovechar y que ahora sí van a ganar dinero, pero de hecho comen polvo todos los días de sus vidas. Su avaricia los deja vacíos en un estado caracterizado por la melancolía. Es de notar que ella es llamada Lilith, porque en hebreo la palabra para lamento es Yelala. Likutei Moharan 1:205. Las personas que están abrumadas por el rasgo de la avaricia se lamentan y se quejan constantemente de lo duro de su trabajo y de todo aquello que aún les falta. La envidia es una consecuencia natural de la avaricia, desear las posesiones de los otros. La verdad es, dice el Rebbe Nachman, que a veces un hombre recibe una gran tristeza. Todos lo envidian y pasan sus vidas persiguiendo la riqueza debido precisamente a esta envidia. Todo esto es obra del malo. Él trabaja duro para hacer que un hombre se enriquezca de modo que muchos otros malgasten sus vidas envidiándolo. Que el Santo bendito sea nos salve de esta idea equivocada. Sabiduría y enseñanza del Rabí Nachman de Breslov, número 284. Más aún, la veleidad está asociada con el bazo, Likutei Moharan 2:83-6. Este es el significado de ella es la veleidad del tonto. La avaricia se burla de la gente que espera hacerse rica. En lugar de obtener riquezas, malgastan su vida corriendo detrás de ella y terminan en general con muy poco dinero y a veces con muchas deudas. ¿Dónde están entonces las riquezas que ellos buscaron todos los días de sus vidas? Likutei Moharan 1:23-5. Esto es lo que nuestros sabios quieren significar cuando dicen el vaso ríe, Berajot 61b. La riqueza utilizada correctamente es un poderoso medio para alcanzar la espiritualidad. Enseña el Rebbe Nachman que existen ciertos senderos de la Torá que solo son accesibles mediante una gran riqueza, motivo por el cual Moshe fue extremadamente rico, al igual que muchos profetas y sadiquín después de él. Esa riqueza fue necesaria para alcanzar las grandes revelaciones espirituales que experimentaron y poder más tarde comunicarlas a los demás. Likutei Moharan 1:61. Pero el Rebbe Nachman también dice que el deseo de amasar fortuna y de ganar poder es la pasión más grande de nuestros tiempos. Hasta los pequeños administradores de bajo nivel se enorgullecen de su autoridad. Sadik número 470. Todo esto es obra de Lilith, del bazo. Ella atrapa a la gente con la riqueza, es decir, el poder. Pero entonces, habiendo desarrollado en ellos la obsesión por la riqueza y el poder, ella los mata. Es posible pasar toda una vida corriendo detrás de la riqueza sin llegar a alcanzarla jamás, pero lejos de ser una experiencia agradable, esta búsqueda puede hacer que toda la vida se vea dominada por sentimientos de tristeza y de profunda depresión. Sin embargo, el Rebbe también enseña que la alegría genera vitalidad en la vida, de modo que aquel que cae en la depresión puede contrarrestar sus efectos negativos obligándose a vivir con alegría. Likutei Moharan 1:56-9.